Amigos que se están conectando hoy a este espectacular live en donde el turismo se viste de tecnología, se viste de buena vibra, se viste de tecnologías e industrias 4.0, inteligencia artificial, machine learning, bueno, todos estos conceptos que se han vuelto un día a día de nuestra vida cotidiana y que definitivamente no es el futuro, es el presente. La tecnología se ha tomado todos los sectores y, como dije ayer en una conferencia, no es que nos estemos inventando la rueda, sino que nos adelantamos en lo que iba a ocurrir en el 2025. O sea, la pandemia lo que hizo fue adelantarnos en el tiempo para que nos volviéramos 100% digitales, como está ocurriendo hoy. Por eso la invitada que yo tengo para el día de hoy es una gran amiga. Creo que ya se está conectando desde Barcelona. María Fernanda González, quien es física cuántica colombiana de Bogotá, pero lleva más de 20 años incursionando en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial desde Barcelona, y ha sido catalogada como una de las 150 mujeres, digamos que más influyentes en materia de emprendimiento en Barcelona en 2018. Espectacular, la van a conocer, se van a dar cuenta de la clase de persona que es y todos los conocimientos que tiene. Orgullo para Colombia, porque nos hace quedar en alto el nombre de nuestro país allí en España, en un país cuya marca turística es una marca potente a nivel mundial, con más de 83 millones de visitantes, que cerró el año pasado. Es la segunda marca más poderosa en turismo, la marca España, después de la marca Francia. Bueno, aprovecho para saludar quienes se están conectando. Bueno, acá veo grandes empresarios. Roberto, mi hermano, un fuerte abrazo, gran empresario de la hotelería, también del turismo, por supuesto. Sé que estos son ingredientes de valor para ti. Jorginho, bueno, veo aquí al cónsul de Brasil, ese país que amamos tanto los colombianos y que tenemos tantos arraigos culturales e idiosincráticos similares. Ya estaré en Brasil porque tengo una muy buena invitación a Río de Janeiro, y desde luego tendremos a Jorginho acá también conectado en un live espectacular para conectarnos con ese país, con Brasil. Tatianita, bueno, de mi equipo de trabajo, viene en camino, ya está turisteando Tatiana, viene desde Bogotá, ya viene por el Socorro. Un fuerte abrazo y un beso, te espero acá. Edgar Espinel, recién graduado de ingeniero de sistemas. Te felicito, Edgar, aprovecho para decírtelo, y que este live es para ti, hermano. Vamos a hablar de tecnología. Bueno, Viajes Dimar. Viajes Dimar, bueno, una agencia de muchos años, emblemática aquí en Santander. También muy buenos amigos, gracias por conectarse y vamos entre todos a recibir contenido de valor. Ingridcita Orozco, muchos temas por hacer con México. Desde México se conectan. Ingrid, muchas gracias por estar conectada. Me encanta estarlos saludando a todos porque sé que se conectan por pasión, por vocación y porque realmente aman esta industria. Y es que les quiero decir, no es la industria del presente, es la industria del futuro. Lo hemos dicho en varios live, en varias conferencias, y es que el turismo une corazones sin distingo de razas, de preceptos religiosos ni políticos. Es una de las industrias que realmente gira en torno a la felicidad. Bueno, ¿quién más sigue acá? El artesano. Bueno, están conectados desde San Gil. Un fuerte abrazo allá para toda la colonia de San Gil. Carito García desde Cúcuta. Carito, siempre una fiel viewer que tenemos, y Cúcuta, ya estaremos allá. La otra semana quizás voy a Pamplona y vamos a empezar a hacer los lives desde otras regiones y latitudes del país. Les quiero contar hasta acá. En este momento llevamos 6 Instagram Live. Han sido súper edificantes. Agradezco mucho a todos los participantes, los invitados que se han portado a la altura, nos han entregado un contenido de valor espectacular que ha permitido que muchas regiones del país y otros países de Latinoamérica se sigan sumando. Esta mañana casualmente me llamaron de Barranquilla, de Pro Barranquilla, y quiero decirles que queremos hacer alianzas entre departamentos para promover el turismo doméstico, ese turismo de proximidad. Casualmente invito a los amigos a que empiecen a turistear, que ya muchos hoteles y restaurantes tienen las políticas de bioseguridad sumamente establecidas. De hecho, hoy está una de mis coequiperas de la firma jurídica que tenemos aquí en Bucaramanga, en Barichara. Le mando un fuerte abrazo a Claudia Bernal también. Claudita, que estés disfrutando allá de los hoteles de ese hermoso municipio, que es el pueblo más lindo de Colombia, ¿no? Cabe resaltarlo, es el pueblo más lindo de Colombia, declarado Pueblo Patrimonio por la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Bueno, Mafecita, ya estás por acá conectada, ya está Mafe de Fregata Space desde Barcelona. Estoy esperando a que me envíe la invitación para vincularte aquí al live y empecemos con esta sesión corta, pero sumamente nutritiva en materia turística y en materia de tecnología. Bueno, saludo aquí a Camilo Díaz, gran colega abogado también,
muy experto en materia de todo este tema de derecho agropecuario. Camilito, un fuerte abrazo, gracias por conectarte y vamos a estar acá compartiendo también de ordenamiento jurídico en materia turística. Nancy Roy, siempre fiel también viewer que se conecta desde la Alta Guajira. Oh my God, siempre digo que la Guajira es uno de los primeros destinos en los que tenemos que pensar todos nosotros colombianos. Entre nosotros mismos tenemos que promover el turismo doméstico en aras de reactivar la economía, para luego pasar al turismo burbuja, que es el turismo de proximidad de los países cercanos a Colombia, los del límite, para luego saltar al turismo continental. Yo los invito a que nos conectemos con el continente por lo menos unos 2 años y empecemos a explorar lo que antes no habíamos hecho. Bueno, Gavita, un saludo especial desde Ecuador. Estaremos mañana conectados con Ecuador. Muchas gracias por la invitación de antemano para hablar sobre turismo deportivo y otros temas. Gaby, desde Quito, mil gracias y saludos a la gente de Quito. David Yepes, mi partner de medios. Davidcito, gracias por todo lo que haces. Nico, bueno, vamos a seguir saludando. Mont, bueno, no sé acá. Edgar Espinel Guitar, un fuerte abrazo. Bueno, Ivet también conectada desde Ecuador. Te mando un fuerte abrazo, un saludo especial. Kiara López desde Perú. Vean, qué interesante, de verdad esto a mí me apasiona porque empezar un movimiento denominado Latinoamérica Unida en un solo corazón ha hecho que muchos países de Latinoamérica se unan en aquello que nos une y nos apartemos de lo que nos desune. De eso se trata. De eso se trata para que nuestra marca continental empiece a coger más fuerza ante otras latitudes del mundo y nos visiten más, porque tenemos millones de riquezas, pero necesitamos más masa crítica turística para que digamos que se unten, que vengan, que nos conozcan, que se empapen de esta pasión que tenemos las comunidades latinoamericanas. Carito, un fuerte abrazo también a esta gran líder. Julio Rincón, un fuerte abrazo, hermano, gracias por conectarte. Bueno, qué felicidad que se está conectando tanta gente. Vamos a Pamplona, me está invitando Julio. La otra semana cuadramos, buenísimo. Bueno, Cami Díaz, cordial saludo, doctor Oscar Alberto Castro, gracias. J. Reño, bueno, Jonathan, conéctate que tú eres el crack hermano de la salud mental y ya también te tendremos como invitado acá para hablar de estas hormonas de la felicidad que debemos despertar de cara a la pospandemia, porque digamos que las patologías mentales se han ido incrementando. Osvaldo, un fuerte abrazo, creo que estás en Barranca, me dejas saber, Barranca Bermeja, un saludo especial a la gente de Barranca Bermeja. Aprovecho para decirles que esta semana fue magnífica, fue mágica. Me invitaron de la Santo Tomás, Marco Aurelio Galán, un compañero del colegio, docente de la Facultad de Arquitectura, y estuvimos hablando sobre turismo aplicado a la arquitectura para Bucaramanga y su área metropolitana. Qué bendición, en serio, muchas gracias por invitarme y creer que les puedo servir de algo para que compartamos entre todo buena vibra y buena información. También me invitaron de Travesía Mágica, a quienes les mando un saludo. 7 cámaras de comercio en vivo y en directo antier. Tocamos acordeón, la pasamos buenísimo y hablamos del turismo ribereño. Todo lo que gira del turismo en torno al río, el río Magdalena, que es un río espectacular que atraviesa 12 departamentos de nuestra amada patria. Bueno, Mafe, te veo acá. Ya voy a... Y empezamos. Es que, Mafe, quería saludar, de verdad, tanta gente querida que se está conectando desde Bogotá, nuestra capital también, a quienes les mando un fuerte abrazo. Bogotá, nuestra hermosa capital. Bueno, Mafe, no te veo. Ya te di aceptar la conexión, pero no te veo. A ver, saludos mientras tanto. Miremos a ver, Mafecita, ¿dónde estás? Mafe, te veo acá conectada, pero estás unida a la sesión, pero envíame por favor lo de la conexión vivo. A ver. Por favor, de sonido, si estamos súper bien, me dejan saber, les agradezco, para que toda la información que nos dé Mafe pues sea súper bien recibida. Saludos desde Bogotá, Distrito Capital. Bro, excelente proyecto. Muchas gracias, Jota. Ya te tendré acá hablando sobre salud mental, mi hermano. Es muy importante para todos que intentamos esta cuestión. A ver, espérate que Mafe. Aprovecho para saludar. Sandrita Álvarez, conectada también, del sector de la salud. Mafe, ya te di conexión. Ya estamos conectando a Mafe. Mafe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Buenos días. Casi que no. No, sé que estás en Barcelona y pues a veces hay ciertas cuestiones técnicas que es normal, además con tanta,
digamos, abundancia de conexiones que hay en todo el planeta en este momento, puedes imaginarte. Qué pena, Mafe, estoy saludando a la people porque es gente súper querida que tú no te imaginas lo que están apasionados con este proyecto porque de alguna manera todos los sectores económicos, Mafe, se empiezan a reactivar. Es decir, acá veo constructores, veo a Javier Amaya también del sector de la construcción, Javierito Ramírez, un abrazo especial del sector de la construcción, que se unen porque saben que el turismo dinamiza todo, Mafe, y eso es lo que quiero que Claro. hoy hablemos desde el punto de vista de lo que tú sabes, que eres una crack en materia de física cuántica. ¿Lo disfrutas como yo disfruto el acordeón o como yo disfruto el turismo? Alvarito Exacto. Gutiérrez, un saludo especial. Bueno, listo. Entonces, Bueno, ¿me veo ves bien? que sí, te veo Listo. súper bien y también tu Vale. sonido súper bien. Bueno, Ok. Jorgito, Ricardo, último saludo allá para Valledupar. Es que me interesa mucho saludar a la gente para que veas, Mafe, que se están conectando de diversos departamentos de Colombia, de diversas latitudes del mundo y de Latinoamérica. Por ejemplo, Ok. aquí veo también a mi amiga Mari desde Francia, espectacular. Marita, ¿cómo vas? Ella es una gran partner que me ha ayudado bastante a, digamos que a mejorar cada vez en todo este entorno digital tan chévere. Bueno, y Claudita Bernal, mi partner jurídica, que ya les contaba que está desde Barichara dándose la gran vida porque ya empezaron a abrir los hoteles, Mafe. Entonces, esto ¿Ah, se ha sí? venido, Por sí, fin. ya. Ay, qué Barichara, bien. el pueblo más lindo de Colombia, de paso te Qué invito cuando lindo. vengas, nos vamos para allá a tomar un vino. Listo. Allá está Clau Bernal disfrutando en un hotel, tomándose un vino y desde ahí está viendo su live. Claudita, un fuerte abrazo, te quiero mucho. Y a Calinita desde el Tolima, por Dios, Tolima es espectacular también, Mafe, y son muy queridos porque me conecté con Onda Tolima en unas entrevistas la semana pasada y fue Sí. maravilloso. Bueno, le di la bienvenida a Mafe de Barcelona, Mafecita, porque estamos hablando de turismo y cuéntanos cuál es la onda con la tecnología que tú tanto lideras allí en Europa. Bienvenida. Bueno, bueno, pues Oscar, primero muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, bueno, en esta conferencia contigo. Es que estoy escuchando un delay. Sí, un poquito, pero esa ya, si quieres, revisa. A ver, dame un segundo. Vale. Sí. Vale. Bien, Listo. Voy a comenzar otra vez porque el delay me está distrayendo un poquito, ¿vale? vale. Bueno, yo creo que yo tengo una idea del turismo, como el turismo ideal del mundo. ¿Sí? Por una parte está el turismo de lo escondido. O sea, el turismo de lo escondido son los sitios que tenemos, por ejemplo, en Colombia tan bonitos. Hay muchos lugares, por ejemplo, hay lugares donde hay mujeres que trabajan para que ese turismo se desarrolle en unas zonas. Ujú. Dame un segundo que estoy con el delay otra vez. No te preocupes, dale. Bueno, acaba de salir Mafe, no sé, está teniendo unas pequeñas fallas de conectividad. Me disculpan ahí todos los viewers, pero ya creo que se está conectando nuevamente. Perfecto, ya le envié la solicitud para ver si tiene mejor sonido. Les cuento que Mafe, Listo, listo Mafe, sigue, tranquila. listo, ya no hay delay. Vale. Bueno, pues quería contarte un poco cuál es mi idea de turismo ideal, ¿no? Está este pequeño turismo de lo escondido, donde podríamos nosotros como colombianos mostrar a los extranjeros lo lindo que tenemos en Colombia. Yo he tenido la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo, afortunadamente, y no he visto tanta belleza como la que he visto en Colombia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo este desarrollo que podríamos hacer en Colombia tendríamos que hacerlo de manera organizada, de manera, digamos, dirigida y con sentido de algún modo, ¿no? Una de las maneras y algo que nos puede ayudar mucho es la tecnología, precisamente. Entonces, ¿cómo me imagino yo ese mundo ideal? Pues primero necesitamos conectividad. En Colombia, ¿qué se necesita para poder llegar a todos esos rincones? Que todos los rincones estén conectados. Necesitamos Ujú. que haya internet mínimo, ¿sí? Porque un turista cuando va a cualquier lugar del país necesita esa conectividad con internet para poder saber cuáles son las rutas, para poder estar conectado con su país y para poder tener información de la zona. ¿Cómo lograr esa conectividad? Entonces, es de las primeras cosas que necesitamos como país, esa conectividad a través de Internet satelital, a través de Internet en las regiones, para luego poder construir lo siguiente. ¿Y qué es eso siguiente? Entonces, imagínense ustedes que nosotros pudiésemos ser como una especie de Google del turismo. ¿Vale? Entonces, si fuésemos como una especie de Google del turismo, ¿qué tendríamos? Tendríamos como una aplicación móvil que podría aprender de nosotros, como aprende Google, de los lugares donde hemos estado, de las cosas que hemos conocido, de las comidas que más nos gustan, de los lugares que visitamos.
Y con esta información podemos recomendar a ese turista que viene de Alemania o que viene de Corea los lugares más bonitos de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, imagínense la gente que le encanta el surf. Entonces podríamos ver estas personas que han hecho surf en diferentes playas de Asia, de Europa, donde podríamos en Colombia invitarlos a hacer surf. ¿Sí? Entonces es un turismo que podría ser inteligente y eso es posible ya. Es decir, la tecnología ya nos permite hacerlo. ¿Qué nos falta para poder empezar a cohesionar toda esa información y todo ese tipo de tecnologías? Nos falta, digamos, organización. Eso es lo primero, ¿sí? Porque fíjense que Google, Facebook, Amazon, esas empresas llevan años de años captando datos y haciendo maravillas con esa información. O sea, la tecnología está. Pero tenemos que resolvernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién debe ser propietario de la tecnología? ¿Propietario de la tecnología tendría que ser el gobierno o tendría que ser la empresa privada? ¿Sí? En el caso de las empresas privadas, como las que ya les he comentado, las grandes, digamos, en este caso se llaman las empresas GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Las empresas GAFA tienen estas capacidades inmensas de captar volúmenes de información en tiempo real y en cualquier lugar del mundo, pero son empresas privadas. No tenemos un gobierno mundial que pudiese hacer eso, ¿sí? Lo ideal sería tener un gobierno mundial donde toda esta información pudiésemos utilizarla para que con la tecnología llegásemos al usuario final en diferentes lugares. Tenemos unos gobiernos que son particulares. Tenemos el gobierno de Colombia, el gobierno de España, los gobiernos más o menos agrupados, la Unión Europea, etcétera, pero no tenemos esta visualización. Y esto es una deficiencia en realidad, ¿sí? Fíjense por qué es una deficiencia, porque al no tener una tecnología global o no tener una tecnología que podamos controlar, pues nos pasan cosas como las que nos acaban de pasar con la pandemia. Y es que no la podemos controlar, ¿sí? Para todos es muy claro, por ejemplo, el caso de Corea, porque Corea logró, digamos, controlar, medir y, digamos, de alguna manera, tener un cierto tipo de stopper en el momento de la pandemia. Pues porque es un país hiperconectado, porque lleva años de años, lleva más o menos unos 10 años conectando todas las capas de información para que las personas puedan tener servicios nuevos y útiles, ¿sí? Corea en servicios está muy arriba, no solamente en el tema de, digamos, de la pandemia y servicios públicos, sino también de turismo, pero porque ellos tienen un propio sistema de conectividad. Entonces, un mundo ideal para Colombia, yo como me lo imagino, pues conectividad por satélite para diferentes lugares del país. Lugares donde podamos observar, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo ahora es la observación de la Tierra. La observación de la Tierra es fundamental y el Machine Learning para observación de la Tierra es fundamental. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, esta parte la pudiésemos aplicar. O sea, ya hemos hablado Mafe, de la conectividad. Dime. discúlpame, una pregunta. Sí, Para todos los que están conectados, desde luego todos son amantes de la tecnología, pero sí. pudieses un paréntesis antes de proseguir. En tus palabras, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el machine learning? ¿Qué es las industrias 4.0? Porque hay muchos que me han preguntado, Oscar, me gustaría Ok, clarificar esos conceptos, incluso todo lo sí, que concierne en este momento con las industrias dicen que ya estamos pasando de 4G a 5G, ¿no? Entonces, sí, Mafe, exactamente. ¿nos puedes decir más o menos un script de esto? Bueno, la inteligencia artificial lo que intenta es imitar la inteligencia natural. ¿Qué es la inteligencia natural? Pues nuestro cerebro. ¿Qué es nuestro cerebro? Pues un conjunto de neuronas que han tenido que aprender durante el tiempo para que seamos los seres humanos que somos. Entonces, en la inteligencia artificial lo que se intenta es hacer estas imitaciones del cerebro. Eso es algo complejo, ¿sí? Pero ya hemos ido avanzando tecnológicamente para hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros somos niños pequeños, estamos aprendiendo a caminar y el aprendizaje al caminar significa que nuestras neuronas se están uniendo para entender y aprender por dónde tengo que caminar y si me caigo y me tropiezo, pues el cerebro aprende que por ahí no debo ir. Me levanto y vuelvo a caminar. Esa es una manera de aprender. Ese aprendizaje que hacen los bebés se llama aprendizaje por refuerzo, es decir, prueba y error, prueba y error. Y esos métodos se trasladan a los computadores. Entonces, cuando uno tiene un computador que programa para que aprenda de manera similar a como aprende un humano, le llamamos inteligencia artificial. Y en particular, cuando hablamos de los computadores, utilizamos la terminología machine learning, es decir, aprendizaje de máquina. Okay. ¿Vale? Entonces, así como nosotros, como seres humanos, aprendemos, por ejemplo, si una persona hace un deporte, gimnasia, entonces para poder aprender a pararse en las manos en la gimnasia, pues se prueba una y otra vez, una y otra vez. Para poder aprender a hacerlo bien, hay que hacer un ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Es decir, estoy haciendo casos, creando casos, hasta que aprendo finalmente a pararme de manos. ¿Vale? En el Machine Learning necesito casos de aprendizaje, es decir, necesito datos para poder aprender lo que yo necesito aprender.
Por ejemplo, Machine Learning para identificación de fotografías y saber si una fotografía es de un perro o de un gato. Entonces, ¿qué hago? Pues hago un programita que alimento con información de bases de datos de perros y gatos, y con esta información puedo saber, después de que paso el algoritmo, si la fotografía que yo tengo es un perro o es un gato. Entonces, el Machine Learning tiene muchas cosas. Primero, el concepto en sí, es aprender de la base de datos para lo que yo quiero tener como resultado. Segundo, la potencia de cálculo que necesito, porque muchas veces necesito grandes volúmenes de datos para poder aprender. Y esos grandes volúmenes de datos tengo que ponerlos en algún sitio que me permita manejarlos. Entonces necesito cálculos y, digamos, potencia computacional. ¿Sí? Guardar esos datos en alguna parte. Por otra parte, los algoritmos, ¿qué son? O sea, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de reglas matemáticas que te permiten tener una solución. Pero esas reglas matemáticas no siempre funcionan bien en todos los ordenadores. ¿Sí? Entonces tengo que cuidar cosas como, por ejemplo, que esos algoritmos me funcionen bien cuando tengo muchos ordenadores en la nube. Significa que necesito que mis algoritmos escalen, ¿vale? Esa es otra terminología, ¿vale? Entonces ya tengo la base de datos, los datos de aprendizaje, tengo el Machine Learning, tengo los algoritmos escalables y tengo mis puntos fuertes de prueba para poder aprender. Entonces, en el caso del turismo y los satélites, ¿cómo vamos a utilizar todos esos conceptos? ¿Vale? Entonces, por una parte, los satélites tienen una gran ventaja y es que nos permiten observar la Tierra en diferentes momentos, pero de manera muy, digamos, muy amplia. ¿Sí? También tenemos diferentes alturas de satélites. Según la altura de satélite, yo puedo tener más o menos resolución de la información que yo tengo en Tierra. Pero resulta que ahora, con los conceptos de New Space, el New Space es todo lo nuevo que está pasando en espacio. ¿Qué es eso nuevo? Que se están lanzando satélites muy pequeñitos, como los que tenemos, o sea, como son unas cajitas así pequeñitas, que se llaman nanosats, y esos nanosats ahora son muy económicos de lanzar. ¿Sí? Antes un satélite te podía costar cientos de millones de dólares tenerlo arriba en órbita. ¿Sí? Y ahora un nanosat, tenerlo lanzado, con lanzamiento y todo incluido, te cuesta $1 millón. ¿Vale? O sea, es un volumen de dinero, pero es muy asequible. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite tener nanosats ahora? Pues que la calidad de información que yo tengo con esos nanosats también es más económica, porque ya no tengo que pagar por información de satélites muy costosos, sino por información de satélites más económicos. ¿Y qué hago con esa información? La puedo bajar, la puedo procesar y puedo hacer soluciones y servicios mucho más, digamos, económicos y dirigidos sobre las ciudades y sobre los sitios que nos interesan. Por ejemplo, ¿qué podemos observar? Podemos observar zonas donde hay mucha pobreza. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar eso? Mirando la luminosidad de las zonas de la ciudad. Podemos observar las zonas, por ejemplo, las playas donde hay muchos residuos, mucha basura. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia en particular hay zonas donde hay cantidades de residuos en las playas. Las zonas que ustedes miran cuando baja la marea y es impresionante. ¿Sí? Y son cosas que observándolas a bajo coste nos permite tomar soluciones a medida. Entonces imagínense que nosotros somos capaces de observar todo esto y de empezar a tomar soluciones para que los hoteles no se resientan con el turismo o para desarrollar el turismo, porque al final un turista no quiere ir a una playa llena de basura. Un turista necesita un sitio bonito, agradable, donde las cosas funcionen bien. ¿Sí? Otra aplicación, por ejemplo, para el turismo con el satélite. Resulta que hay algunas costas en el mundo donde se genera un concepto que se llama la eutrofización. ¿Qué significa eso? A veces llegan plantas o hay aceite o hay, por ejemplo, residuos de los hoteles que caen en el mar y entonces generan una capa de contaminación que no permite que entre la luz del sol ni oxígeno y los animalitos de abajo y las plantas se mueren. Y al morir generan mal olor, obviamente. ¿Sí? Esa eutrofización es muy mala, no solamente en la parte de turismo porque nos, digamos, hace que la gente rechace estar allí, sino que además, por ejemplo, si llega un buque y coge agua de la zona, el agua que cogen los buques cuando se trasladan de un sitio a otro para, digamos, para llenar su reserva, se llama agua de lastre. Si coge esa agua de lastre y se la lleva a otro sitio del mundo, contamina ese otro sitio del mundo. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de aplicaciones que tenemos con la imagen satelital y el Machine Learning. Entonces, ahora veamos cómo usamos el Machine Learning, ¿vale? Porque ahora hemos visto, bueno, tengo una imagen, yo miro la zona y puedo analizar y observar. Pues el Machine Learning, ¿qué nos permite? No solo el Machine Learning, sino en general las matemáticas, ¿vale? O sea, el Machine Learning es una parte de las matemáticas que se usaba ya hace muchos años. Lo que pasa es que ahora se llama así como para que la gente aprenda más y sea más ajustado a la sociedad el tipo de métodos matemáticos que se usan. Pero es que no es que se use ahora, eso se ha usado siempre, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos permite el Machine Learning con la información de satélite? Pues imagínense que tenemos una imagen con una resolución muy baja, es decir, cuadritos donde no vemos exactamente lo que hay. Debido a que los satélites tienen unas ciertas bandas de frecuencias que yo puedo observar, yo puedo coger las bandas y transformarlas matemáticamente para mejorar la resolución. Por tanto, en vez de comprar imágenes más caras, utilizo inteligencia. Y entonces con matemáticas mejoro la resolución y puedo observar de una manera más fina las zonas. Entonces, ¿qué es ideal en un mundo de turismo? Ahora, con todo esto de las tecnologías, el 4.0, digamos para organizar, ¿qué significa tecnologías 4.0? Incluyen el Big Data. ¿Sí? El Big Data es por todo esto que les contaba, que necesitamos muchos datos para aprendizaje o para entender cómo funciona una zona, una región, un lugar. El Machine Learning, porque es un aprendizaje sobre grandes volúmenes de datos. Entonces, es la otra terminología de la industria 4.0. El IoT, que significa Internet de las Cosas. ¿Sí? Entonces, el IoT, ¿qué es? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es cuando yo tengo sensores o cuando puedo conectar las cosas a Internet, básicamente. Electrodomésticos, por ejemplo. Yo puedo conectar cualquier cosa a Internet. Entonces, Internet of Things, cualquier cosa conectada a Internet. ¿Sí? Y entonces eso tiene también muchas aplicaciones. Ahorita veremos qué podemos hacer, por ejemplo, para el turismo. También tenemos otro concepto de la industria 4.0 que es el blockchain. ¿Sí? El blockchain. Entonces, el blockchain es cuando tú tienes la información en la red totalmente conectada, de tal manera que está replicada en diferentes bases de datos y es totalmente fiable, de tal modo que uno puede medir las transacciones de una manera muy fina y son transacciones que no se pueden violar. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, yo voy a hacer una transacción bancaria, tú, Oscar Castro, eres la persona y está totalmente, digamos, validada en la plataforma para hacerlo. ¿Vale? Ok. Entonces, utilizando estos conceptos de Internet de las Cosas, Industria 4.0, blockchain, IoT, inteligencia artificial, machine learning, big data y un space y satélite, ¿cómo nos construimos un modelo de turismo tecnológico? ¿Vale? Entonces, para mí, ¿cuál es la clave? La clave somos las personas. Primero que todos los seres humanos, las personas y la protección de nuestra privacidad, que es un punto que ha sido muy polémico y muy debatido durante mucho tiempo y durante este periodo de pandemia también. ¿Sí? Porque como bien sabemos todos, los datos nuestros los tienen las empresas GAFA. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos luchar contra el que no tenemos el poder de decisión para que otras empresas utilicen nuestros datos? Entonces, aquí la clave en este caso es precisamente blockchain. ¿Y por qué? Porque si nosotros construimos un sistema donde nosotros como usuarios decidimos si nuestra información se presta o no, podríamos llegar a entrar a un portal, entonces tú entras y dices, Oscar Castro, decido que mi información la ve Avianca, Rappi, El Éxito, y luego esas empresas no, ¿sí? Y luego el gobierno sí, y luego tal empresa no, pero lo decides tú. ¿Sí? Digamos que, Mafe, discúlpame, el blockchain le da como esa legalidad a la confidencialidad de los datos que se recogen a través del machine learning y la inteligencia artificial en diversos dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, tú me hablabas ayer de los mapas satelitales desde los cuales podemos captar información, cuánta gente está en el Cabo de la Vela en este momento, cuántas personas hay en Barichara, Santander, y lo tenemos a un clic. Pero para respetar la privacidad de esas personas, porque no se sabe quiénes son y demás, pues debemos aplicar estos algoritmos de blockchain y diga. Pero más, hay un tema. Ahora está llegando mucha masa de correos electrónicos y demás recogiendo información. Danos tu celular, tu correo electrónico y demás. La gente lo está dando, lo está entregando para asistir a una conferencia, para ir a un foro, para cualquier cosa. Están entregando los datos porque no entienden la magnitud de la Big Data que están generando múltiples empresas transnacionales. Entonces, ¿qué nos recomiendas a los que están conectados cuando nos envían toda esa masa de información y que estamos entregando datos como si fuera de repente muy sencillo o algo muy práctico, pero puede tener una repercusión de pronto no muy positiva? No sé, ¿qué nos recomiendes? Es que es difícil porque no tenemos control, ¿sí? Entonces, al final nos obligan, ¿sí? Porque si no damos el dato, no vamos a la conferencia. A menos que demos un teléfono que no es o un email que no es, pero si damos el email que no es y el teléfono que no es, no vamos a la conferencia, ¿sí? Entonces, ahí es complicado, porque claro, una cosa importante es que seamos conscientes de que los datos, que nosotros somos el producto con el dato, ¿sí? Siempre, ¿sí? O sea, si nosotros damos el dato es porque nuestro dato se está utilizando de maneras increíbles, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo crece esta información y cómo funcionan las grandes corporaciones a nivel tecnológico. Entonces, tú y yo somos amigos. Entonces, la relación entre tú y yo la podemos pintar
como si tú fueses un nodo y yo fuese otro nodo. Y el enlace, la conexión, lo pintamos con una lineecita, una raya, ¿vale? Vale. Ahora, todos tus amigos vamos a pintarlos como nodos también. Y los vamos a unir a ti con estas lineecitas. Y lo mismo haremos con todos los amigos de tus amigos. Y lo mismo haremos con mis amigos y los amigos de mis amigos. Igual con mi familia, igual con la gente con la que trabajo, conocidos, etc. El nivel de relación, dependiendo de si somos muy cercanos o muy lejanos, pues será más fuerte o más débil. Pero toda la información de lo que hacemos, de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos, del tipo de información que hay en los nodos y en los enlaces, está totalmente trazada. Entonces ustedes imagínense lo rápido que se conectan las cosas y lo rápido que esta información va creciendo, ¿sí? Y lo potente que es, porque no se trata de la información de un individuo, se trata de la información del colectivo, ¿sí? Entonces no se trata de que nos persigan a nosotros de manera individual, se trata de que con mi información como colectivo estoy dando muchísimo dato para que las cosas sucedan. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, no es que esto sea bueno o malo, es como el fuego, ¿sí? El fuego quema si lo usamos mal, pero cocina si lo usamos bien, ¿sí? Si nosotros usáramos esto de buena manera, podríamos hacer cosas muy potentes para la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, con la misma estructura podríamos decir, lo que hablábamos al principio, a las personas que les gusta el surf, ¿sí? Que han estado en las playas de Asia y que les encanta la comida tal, que cuando entren a Colombia les vamos a proponer unas zonas de surf donde pueden estar en unos hoteles, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque tenemos la información del colectivo para beneficiar a la persona. El problema es cuando esa información se usa simplemente para otros fines, como por ejemplo influir de manera negativa en que la gente haga cosas, ¿sí? Influir en que la gente cambie su comportamiento, que de hecho es lo que está pasando, estamos cambiando los comportamientos sin ni siquiera darnos cuenta, con 3 clics, ¿sí? Nos invitan a que las cosas bonitas que nos gustan y han pasado 3 horas y estamos enganchados en el móvil, ¿sí? ¿Por qué? Por esa capacidad que tienen las grandes corporaciones de analizar nuestra información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizarlo para bien en Colombia? Imagínense que tenemos todo un sistema agregado de información de todos los colombianos allí, ¿sí? Y podemos saber si hemos salido, si hemos entrado, dónde estamos, qué nos gusta, qué nos pasa, si tenemos enfermedades. Si se usa para bien esta información con el dato de manera anónima, utilizado de forma que la persona decida si presta el dato o no lo presta, eso es muy clave para el desarrollo de la tecnología y del beneficio de los ciudadanos. Porque entonces podemos saber cosas como, esta persona tiene una propensión a tener más enfermedades crónicas porque está metido en una red de enfermedades crónicas, ¿sí? Por ejemplo, si tú miras las enfermedades crónicas con esta metodología, uno se da cuenta que cuando cumplimos los 40 años, la hipertensión es una enfermedad que se llama la enfermedad bomba y a partir de ella surgen las demás, ¿sí? Y eso se ve con los datos, ¿sí? Entonces, todos los comportamientos, lo que nos gusta y lo que nos sucede, con la tecnología lo podemos medir. Pero si lo hacemos bien, entonces el beneficio para los seres humanos es enorme. La cuestión es que no se hace bien, ¿sí? Y no se hace con permiso. Hace un tiempo desarrollaste una tecnología espectacular para gobierno de Vietnam, no sé si me corriges, en materia de turismo. Correcto. Me gustaría saber un poquito, de alguna manera replicar a Colombia también, para qué sirvió desarrollar esa tecnología y qué procesamiento de datos hizo. Exacto. Entonces, aquí el gobierno así tienen una gran ventaja, y es que son dictatoriales. Entonces, si el gobierno dice todo el mundo se baja una app, todo el mundo se baja la app, ¿vale? Esa es una de las primeras cosas que hay que aclarar, que tiene la ventaja de tener un sistema así en un gobierno así, ¿vale? Ahora, ¿en qué consistía la solución? ¿O qué consiste la solución? Es un sistema entero. Entonces, es un sistema que conecta las personas, los lugares, el gobierno y da información en tiempo real de lo que la persona puede ver. Entonces, 2 personas que están cerca, por ejemplo, si tú y yo estamos cerca a un sitio particular, pero a ti te gusta la comida de mar y a mí me gusta la carne, a ti te propone cosas y a mí me propone otras, ¿sí? En el mismo sitio, porque aprende de nosotros, ¿sí? Y además aprende de comportamientos de personas como nosotros para proponerlo lo mismo. Entonces, ese sistema, ¿qué pretende? Pues por una parte, mejorar la experiencia del usuario en tiempo real en cualquier lugar donde esté, pero además entender a nivel de gobierno qué es lo que pasa con el turismo, ¿sí? Porque hay gobiernos en los que no se sabe, por ejemplo, cuántas pernoctaciones por noche hay en un hotel, ni idea, ¿sí? En cambio, si tú tienes la localización de las personas, sabes que están en un hotel, miras la media de consumo de ese hotel o cuánto cuesta la noche en promedio, miras la movilidad media de la persona en la ciudad, tú puedes saber en promedio cuánto ese turista dejó de dinero allí, ¿sí? Y eso permite muchas cosas, pues permite hacer acciones, digamos, de retorno de las personas, acciones de recomendaciones,
En este caso para Vietnam es muy importante que venga Corea, que vengan de diferentes regiones hacia las zonas donde ellos están haciendo el turismo, que vengan desde otros países asiáticos para ver sus zonas, ¿sí? Entonces, Pero es una solución, Mafe, espectacular. Discúlpame, por ejemplo, en Colombia, si tuviésemos ese mismo que replicó Vietnam, sí, desde ya sabríamos cuántas personas están ingresando al país, de qué claro, continentes vienen, qué preferencias tienen, sol y correcto, playa, o quizás quieren pernoctar en una red de pueblos con ecoturismo y demás. Porque exacto. digamos que, Mafe, esto es de magnitud, es impresionante lo que tú estás diciendo. De repente en turismo vemos el Customer Journey, que es Sí, desde generar la expectativa desde antes que el turista vaya a salir de su ciudad natal, sí, ¿sí? Entonces, de exacto, repente hay alguien en Francia, por decir así, o allá en Barcelona donde tú estás. sí, Desde ya hay que crearle la expectativa de por qué venir a Colombia, ¿verdad? Y una exacto, vez, exacto, y de pronto recoger datos de esa persona, qué gustos tiene en función a lo que ha hecho el último año, para exactamente, empezarle a ofrecer acá. Ok, exacto, pero así es, así es. sería espectacular. ¿Y qué ocurre en gobiernos como Colombia para no replicar ese tipo de soluciones? Vale, pues primero tendría que ser una solución de gobierno, ¿sí? Para que el gobierno lo apoye, porque yo creo que si el gobierno lo apoya, pues a todos los colombianos en el extranjero incluso nos dirían, oye, mira, esta aplicación es de Turismo Colombia, y nosotros sabemos que es la del turismo colombiano y que tenemos que hacer algo de incentivo. Entonces, otra vez Ujú. usemos el concepto del grafo, ¿sí? Entonces yo aquí le diría a mis amigos, a mis amigas, mis amigos, a mis amigas y a mis amigos, y cada uno de los colombianos podríamos hacer una pequeña red de personas que se descargan esa aplicación. Entonces, Mm. Turismo Colombia. Y entonces empezamos a hacer un engagement. Fíjate que no es solo tecnología. Hay una cosa muy clave aquí y es que el usuario tenga engagement con la aplicación, que tenga una muy buena Ujú. experiencia de usuario, que le guste utilizar la aplicación, que esté contento con lo que tiene, ¿sí? Entonces hay que hacer una labor de marketing importante, ¿sí? Por ejemplo, cosas que tenemos nosotros muy buenas en Colombia es la manera en que somos, expresamos y vibramos, ¿no? Eso es muy distinto. Entonces, a mucha gente del mundo le produce, por una parte, a veces angustia e inquietud, pero por otra parte, la gente le puede gustar mucho también, ¿sí? Por la manera en que somos, digamos, esa intensidad que tenemos por ser colombianos. Entonces, Ujú. ¿cómo lograr que todo eso, digamos, se mezcle con la experiencia de los usuarios y los atraigamos hacia Colombia? Pero la tecnología nos podría apoyar mucho. Entonces, ¿qué podríamos tener? Pues una aplicación móvil, un backend. O sea, el backend es la parte de atrás de la tecnología. Hay que crear un cerebro, ¿sí? Piensen que hay que crear un stack tecnológico. Entonces, ¿qué es un stack? Un stack es un cerebro. Es un cerebro que te capta datos de todos los sensores que tengas. ¿De dónde vienen esos sensores? Pues, por ejemplo, las aplicaciones móviles tienen un montón de sensores conectadas al cerebro. Luego vienen los sensores que yo puedo tener en el sitio físico. Puedo tener, por ejemplo, sensores de IoT, puedo conectarme a las luces en Barichara, ¿sí? Puedo Ujú. conectarme a lo que yo quiera en el Internet de las cosas. Luego tengo toda la infraestructura Big Data para manejar los datos, porque eso no es nada sencillo, ¿sí? Piense que nosotros podemos estar captando entre 300 y 3.000 puntos de geolocalización por usuario por día, ¿sí? Eso es un Big Y Data enorme. ¿Sí? eso ¿cómo se traduce? ¿Cómo podemos compararlo los que no somos tan expertos? Pues, O por sea, ¿por qué ejemplo, dices que es mucho, Mafe? porque mira, imagínate que son 300, imagínate que tenemos, ¿cuántos usuarios quieres tú que vayan a Barichara o a Bucaramanga que sean, que los 3 millones que vienen a Barcelona, por ejemplo? No, mira, en Cataluña entran 14 millones de personas al año. Es increíble, es casi igual de Exacto, grande a Santander, Colombia. Santander, Colombia recibe 600.000 en un año, o sea, no estamos ni en un 0,7%. ¿Cómo subimos exacto, de 600.000 a 1 millón de turistas que nos visiten? exacto. Pues imagínate que tenemos, que ya hemos llegado al millón, ¿vale? Y vamos a mirar el tema de la pregunta de por qué es un Big Data, ¿sí? Entonces tenemos 1 millón conectados a una puntos de geolocalización al día. Obviamente si lo acepta, porque todo eso se llama, tiene que ser opt-in, es decir, la persona tiene que aceptar que va dando la localización. 300 por día, ¿sí? Multiplicado por 1 millón, ¿vale? Ya son 300 millones por día de datos, multiplicados por una semana, por un mes y por un año. Es que solamente fíjate en un día la cantidad de data que tenemos. Y solo de Ujú. datos de geolocalización, ¿sí? Porque hay muchos más datos que podemos tener de los usuarios. Entonces, ahí solamente con ese primer número ya tenemos un Big Data, ¿ok? Ok. Y es un Big Data que no es fácil de trabajar, porque el dato que viene de las aplicaciones móviles es un dato que es como el de Netflix, eso se llama streaming, ¿sí? Que viene en Ujú. real time. Para que tú puedas ver la peli, tiene que venir en streaming, ¿sí? En real time. Ujú. El dato de geolocalización también viene en streaming. Entonces, cuando tú vas subiendo el dato de geolocalización a la plataforma, pues manejar ese dato, Big Data y en streaming es complejo.
es tan complejo que sumar 1 más 1 en streaming es difícil, ¿sí? Ah, ok. Ahora imagínate poner Machine Learning en streaming, ¿sí? O poner Big Data, algoritmos de Big Data, ¿sí? Otra diferencia tecnológica. Una cosa son las tecnologías y otra cosa son las técnicas, ¿vale? Entonces, las tecnologías son las infraestructuras que yo tengo para guardar los datos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una tecnología Big Data que se puede llamar Spark, otra que se puede llamar, bueno, un MySQL, cualquier tipo de infraestructura de esas, o un Neo4j, que es una infraestructura para guardar grafos, que son estas redes que comentábamos. Esas son tecnologías. Okay. Pero ahora vienen las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son las matemáticas. Son las matemáticas que usamos para analizar el Big Data o para analizar y hacer algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Entonces, las técnicas son las que nosotros, los físicos, los matemáticos y los ingenieros, podemos crear, no solo usar, ¿sí? Ese es un punto también relevante en el tema de la inteligencia artificial. Nosotros en Colombia tenemos habilidades, capacidades y gente suficiente para construir técnicas, Big Data y Machine Learning. No tenemos que comprarlas, no tenemos que usarlas, podemos hacerlas, ¿sí? Y eso es muy clave. ¿Por qué? Super. Porque el dato es como el petróleo, pero no solo el dato, sino la explotación de ese dato, ¿sí? Y, digamos, cuando tú explotas petróleo, tener la plataforma, las infraestructuras y el dinero necesario para poder hacer esta extracción es tan necesario y tan válido y tan importante como el propio petróleo. En el caso del Big Data y del Machine Learning, que tú tengas las tecnologías para hacerlo y las técnicas es tan importante como el mismo dato, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a comprar técnicas de otros sitios, vamos a seguir siendo cautivos de los otros sitios, ¿sí? De los proveedores que nos dan técnicas que nosotros podemos construir, matemáticas, de Big Data y de Machine Learning. ¿Vale? Bueno. Mafe, decirte que este live ha sido mucho más técnico, súper más técnico que los que hemos tenido porque han sido más pasionales. Digamos que hemos tenido invitados del Perú, por ejemplo, fotógrafos sí, que a través de la fotografía cuentan una historia. De repente vino Jordi Blanche, que también es un crack del turismo allá en Barcelona, desde Islas Canarias, que nos hablaba de la política pública de la Organización Mundial del Turismo. Pero vino también Byron Castañeda, quien nos hablaba desde Guatemala, de todas las bellezas históricas que tiene Guatemala. Kim Fábregas, que ha llevado tanta gente al África. Es decir, diferentes lives, ¿no? Ian Pod, un empresario mexicano. Pero ahora tú vienes con un mundo que es fascinante, que es un poquito complejo el entenderlo y el empezar a dilucidar cada concepto, pero que después de que lo entendamos todos los que estamos conectados, salvo que alguno sea también físico cuántico como tú, pero desde que lo entendamos muy bien, es increíble porque es transversal para cualquier sector de la economía, transporte, gastronomía, restaurantes, guía turística. O sea, lo que tú estás hablando es la clave para mí, es la clave que tenemos que aplicar en el turismo hoy para conectar mucho más rápido los países del exterior y saber cuáles son sus preferencias para desarrollar una política de marketing mucho más eficiente, Mafe. Entonces, yo te agradezco primero de antemano, pues aceptarme la invitación. Yo creo que no solamente vamos a hacer este live, Mafe, yo creo que van a necesitar que desarrollemos tu temática, porque tienes mucho tema, demasiado tema, para muchos otros lives también, que sé que a todos nos va a interesar. Entonces, Mafe, pues, de verdad, impresionante. Me gustaría que de repente, antes de proseguir con este tema tan fascinante, nos contaras un poquito sobre ti, porque algunos amigos me han preguntado, bueno, pero es que Mafe es física cuántica, ¿cómo fue eso que quedó entre las 100 mujeres más emprendedoras de Europa en 2018? O sea, cuéntanos un poquito de esto. Eres física, ¿por qué estás en Barcelona hace 20 años y eres de Bogotá? O sea, cuéntanos. Bueno, te cuento un poco entonces mi historia profesional, ¿sí? Sí, por favor. Yo estudié física en Bogotá, física teórica. Luego me fui para la Armada Nacional y estudié oceanografía también allí. También en la universidad hice algo de ingeniería civil. Después de estudiar oceanografía, empecé a aprender que yo era muy teórica, es decir, que mi formación era muy de las matemáticas puras, ¿sí? Y a mí me empezó a gustar mucho la aplicación de las matemáticas para resolver problemas del mundo real. Entonces, trabajando en la Armada, empecé a trabajar con un grupo que analizaba la bahía de Cartagena con matemáticas. Pero a mí se me escapaba totalmente, porque las matemáticas que yo hacía eran ecuaciones en papel, ¿sí? Que duraba 4 o 5 semanas solucionando un problema, pero nunca usaba un ordenador para hacerlo, siempre era en papel, ¿vale? Entonces, cuando empecé a trabajar allí, aprendí que había otra manera de solucionar esas matemáticas, que era dividiendo esas ecuaciones en trocitos pequeños, con unos métodos que se llaman métodos numéricos, y eso se programa en computador.
¿vale? Entonces dije, ah, pues yo necesito aprender métodos numéricos. Un máster aquí en online con la con la Politécnica de Cataluña para aprender esos métodos numéricos. Entonces dije, bueno, ya aprendí los métodos numéricos, pero eran muy aplicados al área de ingeniería y a mí siempre me ha encantado la física, porque la física lo que tiene es que te permite estudiar lo grande, lo pequeño, lo que se mueve lento y lo que se mueve rápido. ¿Sí? En ingeniería normalmente se estudia lo grande que se mueve lento. ¿Sí? Ya. Es decir, la ingeniería no es la física de nuestro día a día. ¿Sí? Y a mí me gustaba la cuántica, la relatividad, todo lo que tuviera que ver con todas las áreas de la física. Entonces dije, no, pues yo quiero volver a estudiar física. Entonces terminé el máster de métodos numéricos y empecé a buscar una beca de doctorado. Finalmente gané una beca de doctorado aquí en Barcelona e hice un doctorado en física cuántica en un departamento que se llama Química Teórica y Computacional, donde hacían cosas mucho más difíciles todavía que los métodos matemáticos, los métodos numéricos. Entonces lo que ellos hacían era simular reacciones químicas, ¿sí? Imagínense simular o sea, les digo por qué es tan complejo esto, porque cuando tú tienes un átomo, tú tienes una ecuación de un átomo y es muy fácil, un núcleo y un electrón, por ejemplo, eso es muy fácil, pero en una reacción química tú tienes cientos de núcleos y cientos de electrones que están relacionándose entre sí, y ellos utilizaban simulaciones matemáticas para hacer eso, era súper complejo, ¿sí? Entonces yo hice la tesis doctoral en un área de la física, de la mecánica cuántica, que es no tradicional, que era ver la cuántica de otra manera, ¿sí? ¿Qué aprendí cuando hice esa parte de la mecánica cuántica? Pues la mecánica cuántica tradicional te enseña cosas raras. A mí me fastidiaba mucho porque no entendía nada, ¿sí? Por ejemplo, te decían que en el mundo microscópico existía una cosa que se llamaba el efecto túnel. Es decir, que uno tenía que atravesar una pared de potencial, o sea, de energía, para poder pasar al otro lado y que se abría mágicamente un agujero, ¿sí? Eso decía la física clásica cuántica tradicional y a mí me fastidiaba mucho porque no entendía, ¿sí? Yo decía, no puede ser, no puede ser. Entonces, yo estudié en mi doctorado con una aproximación muy distinta de la mecánica cuántica que se llama la mecánica de Bohm, ¿sí? Donde resulta que él demuestra, es una cosa súper bonita e interesante, él demuestra que las partículas cuánticas afectan el sistema. Es como si imagínate que tú eres una partícula cuántica y vas corriendo y entonces el espacio se te va moviendo cuando tú vas corriendo, ¿sí? O sea, en la medida que tú te mueves, el espacio se mueve. Y él lo demostraba matemáticamente, y esa fue mi tesis doctoral. Por tanto, cuando una partícula se mueve en el mundo cuántico, no hace agujeros mágicos, simplemente la barrera de energía que tiene adelante baja para que pueda pasar, ¿sí? No hay magia, no hay nada de magia, simplemente es una aproximación de la teoría. Entonces, a partir de ahí, bueno, muy bien, la tesis doctoral súper bien, muy divertido y todo, pero siempre he tenido las ganas de hacer empresa y hacer tecnología. Entonces dije, bueno, terminé la tesis y tenía dos opciones. O me iba a estudiar fotónica en el Instituto de Ciencias Fotónicas de aquí de Barcelona, o me iba a una empresa que contrataba físicos para hacer modelos matemáticos. Entonces me fui a la empresa y aprendí que lo que yo sabía hacer era muy útil en la industria y me gustó muchísimo, ¿sí? Porque lo que yo sabía hacer, a mí lo que me enseñaron es, ahí tienes un problema, resuélvelo. Si son 5 semanas haciendo cálculos, es tu problema, pero se va a resolver el problema, ¿sí? Entonces, esa habilidad que aprendí, tanto en la universidad como haciendo el doctorado, empecé a utilizarla para entender qué pasaba con grandes volúmenes de datos de empresas que tenían volúmenes enormes de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trabajaba con empresas de telecomunicaciones, de energía, utilities, ¿sí? Donde tienes 40 millones de personas que tienes que analizar, ¿sí? Y donde tienes que sacar valor de negocio de todo eso. Entonces, ahí aprendí, por ejemplo, lo que les contaba ahora de la estructura de los grafos, de las redes y de las cosas que se unen. Y con estas técnicas empecé a entender cómo orientarlas hacia el negocio. Y era muy difícil porque hablar con los ejecutivos era difícil en el sentido de cómo les transmito mis conocimientos físicos cuando ellos son ejecutivos. Sí, era muy complicado. Pero aprendí a hablar el lenguaje del negocio y aprendí a construir soluciones de negocio. Y me di cuenta que las matemáticas bien usadas te permiten mejorar un negocio entre un 5 o 7% anual. Imagínate una empresa que factura 1.000 millones al año. Si tú se lo mejoras en un 7% al año, mira la mejora. Es impresionante. Y las matemáticas hacían eso, y el machine learning y el big data. Entonces, esa parte me apasionó muchísimo. Y por eso construí mi primera compañía. Entonces, duré 2 años como consultora haciendo innovación. Duré unos meses haciendo también transferencia de tecnología universidad-empresa. Y entonces decidí montar mi propia empresa.
donde yo hacía consultoría de innovación para poder entender esos problemas de negocio y luego construir la primera plataforma tecnológica, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú hagas un análisis de consultoría a que tú crees un producto tecnológico que crezca y que pueda escalar. ¿Sí? Entonces, ese fue el producto que construí en la anterior compañía. Entonces, mientras dirigí la compañía, llegamos a vender en 12 países diferentes, ¿vale? Wow. Logramos un premio mundial que se llama el Premio Glomo de Tecnología y logramos 2 sellos de excelencia tecnológica de la Unión Europea por excelencia en tecnología en la plataforma. Por eso te incluyeron dentro del listado de las 100 o 150 Exacto. chicas más emprendedoras de Europa, y eres colombiano, así que te doy un aplauso y te felicito, Mafe, por poner en alto el nombre de nuestro país allá en España. Muchas Bueno, gracias. sigue. Y bueno, y ahí fue cuando me escribieron la biografía, porque escribieron un libro que se llama La biografía de las catalanas representativas. Y lo que me gusta mucho es que me consideran catalana. De hecho, yo me considero también catalana, ¿sí? Claro. O sea, yo vivo acá hace 19 años ya, ¿sí? Cataluña mi vida ya, ¿sí? Entonces también me considero catalana. Y bueno, y ahora estoy con el proyecto con Fregata Space. ¿Y por qué Fregata? Porque Fregata es más amplio, ¿sí? Fregata tiene más amplitud y el tema espacio siempre me ha encantado. O sea, aquí ya, entonces configuro todo lo que he aprendido un poco y no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de propósito, ¿sí? Porque yo para mí ya he hecho todo lo que he querido hacer, pero tengo ganas de aportar, ¿sí? Y de hacer cosas que generen valor a la sociedad, como por ejemplo el tema de los residuos, analizar qué pasa con los plásticos en los océanos, analizar cómo podemos mejorar la agricultura, cómo podemos utilizar técnicas, información de satélite, imagen de satélite, para poder ayudar y aportar a la sociedad. O sea, ahora esta empresa para mí, Fregata, es más de propósito. Te pregunto ahí un temita, Mafe. Soy muy directo en eso porque hay bastantes productores y digamos que actores del turismo acá regional, por ejemplo en Santander, en pueblos como, en municipios como San Gil, Barichara, bueno, tú has venido a hacer la ronda, y ellos me preguntan, a mí me encanta la tecnología y quisiera aplicarle a mi negocio de artesanías, que como hacen de pronto los artesanos en Barichara, que allá arriba en Vélez con el tema del bocadillo y demás, pero ¿cómo traemos todo esto tan monumental que tú nos dices que ha llevado a otros países, Vietnam y demás, a microempresas? Porque esa es la masa empresarial más grande de Colombia, está a base de pymes, que es casi el 80%. Entonces, aterrizarlo, por ejemplo, a un precio de $1.000.000 es algo inaccesible, es inaccesible, pero si de repente podemos desarrollar soluciones más alineadas a este tipo de empresarios, les ayudaríamos demasiado a procesar sus datos. Porque fíjate una cosa importante e interesante que estás mencionando aquí. El pequeño empresario, en este momento, ¿qué está utilizando para hacerse visible? ¿Qué canales utiliza para hacerse visible? Utiliza Pues los Facebook, tradicionales. Y de repente las redes sociales. Y las redes sociales. Entonces, por ejemplo, un pequeño empresario dice, yo voy a hacer una zona geolocalizada en la plataforma de Facebook y compro un anuncio para que la gente venga. ¿Sí? Bueno, ya lo hace. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? La clave es que él haga lo mismo, pero en la plataforma del gobierno colombiano. Porque hay que hacer, es decir, si hacemos una plataforma, si construimos una solución de gobierno, incluso no de gobierno colombiano, puede ser de gobierno de Santander, ¿sí? Si él lo hace en la plataforma de gobierno de Santander, él ya sabe hacerlo y ya tiene la necesidad y ya sabemos que lo va a hacer ahí. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo con Facebook y hacerlo con la plataforma de Santander? La diferencia es que el dato se queda en Santander, la facturación se queda en Santander, la propiedad se queda en Santander, el stack es de Santander y el empresario es de Santander, ¿sí? Por tanto, controlamos no solamente la parte de la información y del dato, sino la propiedad intelectual de las soluciones que necesitamos. Y en Colombia necesitamos desarrollo tecnológico y soluciones propietarias. ¿Y quién las desarrolla? Los ingenieros de Santander, los físicos de Santander, los matemáticos de Santander. ¿Sí? Gracias por lo que estás diciendo, me parece fenomenal. Es un concepto de lo que yo apunto en el turismo, que es arraiguémonos y digamos que fortalezcamos la identidad colombiana. Los talentos colombianos, tantísimos talentos que hay en La Guajira, en Atlántico, en Antioquia, en Tolima, en todos lados, Mafe. Pero yo, y aprovecho para decirlo acá, es un concepto muy personal, que es la verdad. Todas estas plataformas son maravillosas. Yo agradezco a Instagram, a Facebook, todo por permitirnos comunicarnos de esta manera. Pero es muy cierto que se está centralizando toda esta información en un solo país del planeta. Y eso es algo que a futuro creería, Mafe, que no va a ser positivo para ningún país latinoamericano. Entonces, lo que tú estás diciendo es, respetemos la propiedad privada de esas, digamos, habilidades blandas, que es la industria de la creatividad de los santanderianos, de los bogotanos, de los antioqueños, de los chocuanos,
Y eso lo podemos desarrollar a través de plataformas como la que tú dices. O sea, yo he llamado también a los gobiernos a que de pronto fortalezcamos más a estos talentos regionales, ¿verdad? Y creemos ese Correcto. valor que tú estás diciendo. Correcto. Fíjate una cosa muy relevante que viví cuando estaba en Colombia y apoyamos a Cartagena de Indias para el tema del COVID con tecnología. ¿Lo supe? Pasamos semanas en que nos permitieran aprobar la subida de las aplicaciones en Android y en iOS. Si la plataforma hubiese sido de Cartagena o del gobierno colombiano, cualquier emprendedor genera una app y la sube el mismo día, ¿sí? No pasan semanas, ¿sí? Porque semanas significa semanas de información, semanas de acción, semanas de poder poner la tecnología. Entonces, aunque son plataformas potentes, son plataformas que no tienen mucho interés en Cartagena de Indias, ¿sí? Okay. Pero nosotros sí tenemos interés en Cartagena de Indias, sí tenemos interés en Santander, porque nosotros somos colombianos y nos interesa que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos que eso suceda? Creando nuestra propia tecnología, poniendo nuestras propias plataformas, ¿sí? Y creando nuestra propia inteligencia artificial. Pero lo bueno que tú estás diciendo, Mafe, como crack de este tema, como líder de este tema de la inteligencia artificial, es que los talentos los hay. Es decir, aquí en la UIS, en la Santo Tomás, en la UNAP, en la Ponti, hay chicos que son sumamente pilos, que si los toma una líder como tú, digamos, crean unas plataformas fenomenales a través de tu dirección que se quedan en nuestra región. Esa data tiene una propiedad intelectual llamada Marca Santander. Esa data tiene una propiedad intelectual llamada Marca Bolívar, Marca Cincelejo, es decir, se puede replicar en todo. Mafe, una cosa, discúlpame. Sí. Quizás se nos vaya a cortar, es que el tiempo acá es impresionante y tú tienes lo que te digo, muchísimo tema para brindarnos con contenido de valor. Yo creo que si se nos desconecta, Mafe, te pido si nos podemos conectar 15 o 20 minutos más para ir cerrando los temas. Sé que más adelante haremos otro live y desde luego dar el espacio para preguntas, comentarios varios, porque sé que la tecnología nos apasiona a todos y la podemos aplicar en todos los negocios. Entonces, te decía al comienzo de dónde están conectados, de muchos departamentos y de otros países de Latinoamérica, incluso de Europa también, porque entonces me gustaría que me concedas ese espacio, Mafe. Por supuesto, claro que sí. Bueno, mira, acá por ejemplo Alvarito dice, Osquitar, aprovecho para invitarlos a todos al quinto encuentro mundial de Big Data que estamos organizando, encuentro mundial de Big Data. Y él es santanderiano, por ejemplo, Mafe. Son cosas que yo quiero a través de estos espacios aprovechar a empoderar a los colombianos a que nos unamos más en torno a posicionar nuestra marca país. Esto no es solamente un trabajo de gobierno, sino de nosotros mismos, Mafe, por eso vuelvo y te agradezco por la oportunidad. Bueno, sigue. Entonces, la clave es eso, o sea, no solamente tener, imagínate que ya tenemos la infraestructura, que tampoco se tarda tanto, ¿sí? Porque ya hay mucho hecho. Podemos construir sobre cosas que ya están hechas, por ejemplo, con software libre, software abierto. Y entonces vamos a cada uno de los empresarios, el señor que vende los bocadillos, el señor que vende las alpargatas, la señora que vende las hamacas, el señor que vende los almuerzos, y todos ellos se podrían promocionar mediante la misma plataforma, ¿sí? Porque ya tenemos el cerebro construido. Tenemos una aplicación móvil donde cada uno puede salir. Entonces, imagínate que estamos cerca del señor de los bocadillos y nos encanta el bocadillo y nos recomienda la tienda del señor de los bocadillos, ¿sí? Fíjate cómo la economía en los pequeños espacios, en las pequeñas zonas, se puede desarrollar muchísimo. Y no tenemos que ir a comprar los bocadillos en los supermercados enormes, sino que le damos la oportunidad al productor que lo pueda proponer, ¿sí? Que pueda decir, aquí tienes tu bocadillo. Y es más, empezamos a hacer tiendas virtuales, empezamos a hacer canales para que la gente pueda vender el bocadillo de Santander y lo pueda llevar hasta el Amazonas, ¿sí? Excelente. Y las artesanías igual. Igual, ¿sí? Y el exterior, ¿sí? Es una cuestión de organizarnos porque todas las piezas están hechas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las organizamos y cómo las articulamos para que esto suceda? Excelente, Mafe. Es decir, nos has explicado unos conceptos que todos hemos escuchado, pero que algunos no hemos precisado en cuanto a Machine Learning, Big Data, Industrias 4.0, que es el presente y el futuro. Y ahora lo estás aplicando a la industria del turismo como un dinamizador o un catalizador de todos los sectores, porque esto aplica para artesanos, para souvenirs y para todo. Entonces, Mafe, me parece fenomenal lo que tú nos estás hablando y me gustaría que los viewers hagan preguntas, nos compartan sus comentarios. Desde luego las redes de Mafe también se las voy a compartir para que la puedan contactar. Somos colombianos y la idea de estos espacios es que cada día nos acerquemos más y construyamos una mejor marca, Mafe. Me permito leer algunos comentarios. María de Bajados, bueno, no sé si Bajados es allá en España o bueno. Sí, es aquí. Es Bajados, que es por el lado tuyo. Marta Guajira, siempre aquí, fiel desde la Alta Guajira.
Mafe, cuando hablabas de hacer surf o algo, en Palomino, por ejemplo, llegando a Riohacha es una cosa maravillosa. No sé, tú has ido, Ok, pero no, hay mucho europeo allá. Tú te sientes en Italia